Amigos, buenas noches, bienvenidos a otro espacio de Papá Dios Church. Hoy he querido ser un poquito más informal y sentarme por aquí en el sofá y leerles algo que Dios me ha compartido y decirles algo que he sentido decirles de parte de Dios para los que están en vivo y en diferido, y es que nosotros los que predicamos no somos la voz de Dios exactamente. Mucha gente piensa que Dios solo habla por ellos y no, somos una pequeña luz y nos dejamos usar por Dios y no somos perfectos. Somos personas que hemos decidido en este trabajo, en estos negocios del Padre, decir algo. Y eso no nos hace más importantes. Se los digo porque yo también soy músico, y cuando uno es músico y hace un show de música, a veces piensa que es muy importante. Y eso no es cierto. Uno es un vaso, un puente. Entonces esto es un canal que Dios usa. Él te puede hablar a ti también, claro. Pero Él usa personas para hablar. Usa personas para hablarme a mí y usa personas para hablarte a ti. Qué bueno que Dios pudiera usarte a ti para hablar, y seguramente te va a usar para hablar cosas que Él necesita decir en esta tierra. Entonces vamos a orar para que empecemos. Padre, en esta noche te adoramos, te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús, y te pedimos que con tu Espíritu nos guíes, que nos enseñes y nos muestres cosas que necesitamos saber para nuestra vida, para nuestro diario vivir, Señor, porque necesitamos herramientas para vivir mejor, para entregarte nuestra vida. Padre, te damos gracias por la sangre de Jesús que nos limpia, por tu Espíritu que nos guía y porque tú nos escuchas, Señor. Y hoy nos quieres hablar con tu palabra. Toca nuestro corazón y ayúdanos a entender cómo funciona tus negocios, Señor, tu reino, y cómo es que podemos vivir para ti cada vez más, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, hermanos, les cuento. El tema de hoy es código de vida. ¿Qué es un código de vida? Un código de vida es un conjunto de elementos que combinan reglas. En comunicación, el emisor y el receptor deben utilizar el mismo código para que la comunicación sea posible. Así, si tú sigues el mismo código que Dios, entonces lo vas a escuchar. Si tú sigues mi mismo código, me vas a entender, pero si tienes otro código, de pronto no logres asimilar todo lo que te voy a decir, pero sé que Dios hoy nos va a ayudar a que nos comuniquemos. Es un sistema de signos o señales que permiten formular y comprender un mensaje. El Evangelio es el mensaje. El código es la palabra de Dios. El intérprete es el Espíritu Santo. El transmisor es el Padre a través del Hijo, que es el medio, y el receptor somos nosotros, que también recibimos y transmitimos, retransmitimos el mensaje, ¿cierto? Somos como antenas. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tener el mismo código. Dios habla por la palabra de Dios. Es el código de vida que tenemos que tener. Y ese código yo lo vuelvo personal. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una serie de pasos para entender cómo podemos tener una vida mejor a través de un código, que es la palabra de Dios. Listo. Entonces, si el celular se mueve un poquito, tranquilos, que la idea es que parezca como Real TV. Punto número 1. Reglas basadas en principios. Para vivir deberíamos tener unas reglas. Y las reglas no las pone Dios, pero sí pone los principios. ¿Sí me entiendes? Digamos que yo fundo una empresa y digo, esta empresa quiero que Dios se mueva en esa empresa. Necesito crear unas reglas que estén basadas en los principios de Dios. Esos principios están en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el código de vida que yo debo asumir para mí. Pero yo muchas veces no la tomo literal. Yo tomo lo que está ahí escondido, los principios, y de esos principios saco unas reglas para mi visión, para mi empresa, para mi vida. El punto 1, que llama reglas basadas en principios, que están en la palabra de Dios, dice Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, la manera en que yo no me equivoque, no me salga de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, es guardar esas palabras de Dios que están ahí, que están llenas de los principios de Dios dentro de mí. ¿Para qué? Para no pecar contra Dios, para no equivocarme. Pecar contra Dios es equivocarse.
es salirse del camino, es desviarse a otro lado, es querer hacer las cosas a mi manera. No necesariamente pecar es hacer una cosa terrible, aunque también lo es, pero hay cosas que son pecado y no sabemos. Porque pecado significa no dar en el blanco, o sea, no hacer lo que tengo que hacer como me lo mandaron a hacer. En el Salmo 119:32 dice: por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. ¿Ves? Ahí vamos al corazón otra vez. Si la palabra de Dios está en mi corazón, esos principios están implícitos allí. Entonces, ¿qué pasa? Dice: voy a correr, porque tú ensachas mi corazón con esa palabra. ¿Qué son las reglas? Son acciones que derivan de principios que están interiorizados. Eso se llama transformación. Mira, las reglas no transforman a nadie. Los principios, si yo sigo los principios y los interiorizo a través de reglas, por ejemplo. Voy a ponerte un ejemplo sencillo. Jesús les cambió todas esas leyes que vienen siendo como las reglas por un principio fundamental que era un mandamiento: amen al prójimo, pero primero a Dios como con toda la fuerza y a prójimo como a sí mismo. Esa es una acción, como una regla, pero está derivada de un principio, ¿sí ves? Entonces, ¿yo qué hago? Pues amo a mi prójimo, habiendo amado a Dios y habiéndome amado a mí mismo. Y eso me transforma, ¿ves? La regla es que yo me comporto bien con los demás, eso es amor, ¿cierto? El principio es amar, el amor de Dios. Cuando yo lo interiorizo y no lo hago como algo aprendido, sino como algo de verdad, algo... Por eso hoy lo hice así informal, para que entiendas que el amor de Dios es informal. El amor de Dios no es cuadriculado y no es exclusivo de nadie. ¿Ves? Dice: andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Quieres ser libre? Busca los mandamientos, los principios que están en la palabra de Dios. Tengo un mandamiento: no desearé la mujer del prójimo. Ese es un mandamiento. Pero un principio es amar al prójimo. Entonces uno dice: bueno, si yo amo a mi prójimo no va a incumplir ese mandamiento, que es como una regla, ¿cierto? ¿Qué le pasó a los judíos? Seguían unas reglas, tomaron la ley literal y el amor de Dios no estaba ahí, sino que cumplían reglas específicas y no principios fundamentales. Dice: en tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. ¿Sí ves? Cuando yo interiorizo los mandamientos de Dios, leo la palabra de Dios con el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Empiezo a cambiar, a ser transformado. Y esas reglas que yo me pongo, lo que hacen es que de verdad inspire a los otros. Usted puede cumplir unas reglas por cumplirlas. Un ejemplo cualquiera. Me contratan para trabajar, entonces yo puedo por regla llegar temprano. Pero yo puedo hacerlo por amor a mí mismo y por amor a mis compañeros y a la persona que me contrató, por agradecimiento y por amor a Dios, que dice la Biblia que hagan todas las cosas para Dios. Yo madrugo más que todos, me gusta. Hay que servir, yo sirvo. En cosas que a veces no tengo que hacer, me gusta. Pero te estoy diciendo, entonces tú eres muy malo porque no lo haces. No, te estoy diciendo que yo lo hago y que lo hago por amor, no por regla. Entonces, interiorizo eso y lo hago porque me nace, ya. No para aplastar a nadie ni para sentirme mejor, ¿no? Y ahí va la transformación. Esa regla de llegar temprano está basada en un principio de amor que viene de la palabra de Dios, y eso me da libertad, puedo caminar, puedo ser transformado por hacerlo de esa manera. Dice, el Salmo 1 es muy bonito porque dice: bienaventurado el hombre que no se sentó con los malos, ni anduvo en camino de pecadores. Bueno, dice unas palabras ahí de lo que no debería ser, sino que, me gusta cuando la Biblia dice sino que, en la ley del Señor medita de día y de noche. Estamos hablando de la palabra del Señor porque nosotros interpretamos el Antiguo Testamento con el Nuevo. Si nos quedamos con el Nuevo, no entendemos. Si nos quedamos con el Antiguo, no entendemos. Pero si cogemos todo el Evangelio, que es complementario, entendemos cómo funciona Dios. Sino que en la ley, en la palabra de Dios, medita día y noche. Ese hombre transformado que interioriza esos principios será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que a su tiempo da los frutos y la hoja no cae y todo lo que hace prospera. ¿Ves? Interiorizar.
¿Qué reglas tiene un árbol? Ninguna. ¿Cuál es la regla del árbol? El árbol recibe agua, aire, luz, sol. Y si está cerca del río, mucho mejor. ¿Y qué hace el árbol? Da fruto y aire para el planeta. Pero el árbol no piensa, interioriza. ¿Ves? Saca todo, absorbe toda el agua de la tierra donde está. Interiorizar, principios. ¿Ves? Absorbe todo eso. Desde adentro es una transformación. Punto número 2. Principios basados en fundamentos. El uno es reglas basadas en principios. Y el otro es principios basados en fundamentos. Póngale cuidado a esto. Sobre los fundamentos están basados los principios. Y los principios son la esencia de las reglas. Fundamentos, principios, reglas. A veces tenemos reglas y no tenemos principios. A veces tenemos principios y no tenemos fundamentos. Y a veces no tenemos sino reglas. Entonces no hay nada. ¿Ves? ¿Ves los 3 niveles? Fundamentos, principios, reglas. En ese orden debes saber. Esas reglas están basadas en principios y los principios en fundamentos. Esas reglas son pautas o decisiones, estrategias. Dicen Esdras 4:12, me gusta. Estaban atacando a los que estaban reconstruyendo Jerusalén y los enemigos sabían cómo funcionaba la reconstrucción porque dijeron, edifican la ciudad rebelde y mala. Levantan los muros y reparan los fundamentos. Para poder levantar los muros usted tiene que reparar los fundamentos. Si tiene un fundamento malo, el muro que levante se le cae. Y después de poner los muros, ponen las puertas. Entiende esto para tu vida. Tú quieres que se te abran las puertas, necesitas tener tus muros levantados. A veces ni siquiera oras, a veces ni siquiera vigilas o tienes cuidado con lo que vas a hacer y le preguntas a Dios y oras por eso y tomas decisiones con Dios. Entonces lo que vas a hacer no tiene fundamento porque no está basado en la palabra de Dios o no está basado en Dios y menos va a tener muros para que puedas tener puertas por donde van a cruzar tus negocios, tus cosas que vas a hacer acá. ¿Ya me entiendes cómo es? Entonces, dice el Salmo 11:13, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Sin fundamentos no podemos hacer nada. Los fundamentos, lo que está más adentro. El fundamento tiene que estar adentro. Para que yo viva el principio. Y cuando vivo el principio, entonces ahí están las reglas. Para el mundo exterior parecen reglas. Listo, yo traigo mercado a mi casa. ¿Eso es una regla? Sí, pero es un principio de amor por mi familia. Porque muchas veces mi esposa trae, hasta mi hijo dice, yo quiero invitar hoy a algo. Eso es un principio de amor basado en fundamento, no una regla vacía. ¿Cuál es el problema? Que hay instituciones donde las reglas, pero no hay amor. Usted pone reglas y alguien llegó tarde un día, entonces se le rompieron las reglas. Yo trabajé en una institución donde había unas reglas y para pagarle a uno una parte del sueldo había unas reglas y a mí me parecían injustas. Yo nunca dije nada. Me parecían injustas porque había un rango y si usted no cumplía el rango no era perfecto. Entonces si usted un día le cogió la tarde por ir en un bus, pues claro, hay que hablar con la persona, la persona lo entiende, pero era casi imposible cumplir todo. Igual uno no perdía casi dinero, pero la intención de fondo a mí nunca me dio paz, porque sentía que si usted pone unas reglas así, la gente no trabaja con todo el amor y muchas veces uno trabaja más horas y lo hace por amor, pero esas reglas entorpecen eso, el proceso y hacen sentir que uno está trabajando para ganar algo y eso no debería ser así, porque en Dios nosotros no trabajamos, servimos con amor para producir para todos, es diferente. Bueno, ¿qué dice acá? Isaías 28, 16 dice, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. ¿Ves que no hay que apresurarse? Tiene que estar basado en esa roca. O sea, Él es el fundamento principal. Todos los fundamentos de la palabra están en Él, en Cristo. Pero Él es el fundamento principal. Esa piedra angular era que antiguamente construían. Ellos tenían esa cultura de construir con rocas, pero había una roca que era la más grande y la ponían como en la esquina principal que sostenía toda la casa, que le daba fuerza.
a las esquinas. Había una esquina que era la más importante de la casa, donde descansaban no solo las columnas, sino donde descansaban como la fuerza y la tensión. Los arquitectos calculaban la máxima tensión del peso y ahí ponían eso, porque si hacían un edificio tenía que ser una piedra grande, completa. Y muchas veces en esa piedra escribían cosas. O en esa piedra hacían, no sé, la caja fuerte. Era un lugar importante. Y Jesús, para esa cultura, fue la piedra que ellos rechazaron. La piedra probada, porque Dios la probó aquí en la tierra, de manera fuerte, angular y preciosa. Dios dijo que había puesto en Sión, después hablamos de Sión, con el cimiento estable. Y si usted cree en ella, no se apresure, ponga la piedra. Y en la piedra ponga los fundamentos, en los fundamentos ponga los principios, en los principios saque las reglas, y las reglas ya son el manual de vida. Yo lo llamo un código. Yo tengo un código personal, pero basado en un código de vida, que es la palabra de Dios. Mi código personal es: llego más temprano que todo el mundo, me gusta servir. Si le debo algo a alguien, hago todo lo posible por pagarle. Si no puedo, pues tendré que buscar la manera, pero algo tengo que hacer. Pido disculpas y pido tiempo, porque no soy perfecto. No me gusta endeudarme más, no tengo tarjetas de crédito. Son reglas que no tienen que ser las mismas tuyas, pero los principios sí hay que revisar, que estén en la palabra, basados en Cristo. Bueno, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, perito es un profesional que sabe del asunto, puse el fundamento. Eso lo dijo Pablo. Yo puse el fundamento, yo puse a Cristo en ustedes, pero ustedes tienen que edificar encima. Es más, puede que otra persona que no sea yo siga edificando encima de ustedes, pero cada uno de ustedes tiene que sobreedificar. Póngame cuidado. El predicador, con sus palabras que interpreta, saca de la palabra de Dios con el Espíritu Santo las cosas y las desmenuza, y él, como arquitecto profesional, empieza a poner el fundamento, que es Cristo, que es un conjunto de cosas. Venga, este es Cristo, yo le muestro a Cristo cómo es, porque tenemos maestros que nos explican. Ahora, otra persona puede edificar encima, otro maestro, no tenemos un solo maestro, es Jesús, pero él pone maestros. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Yo también tengo que construirme a mí mismo, ¿ves? No le eche la culpa al que habla, al que predica, siempre. No, es que mi papá, es que mi mamá. No. ¿Y usted qué? Usted tiene que edificar sobre sí mismo, revisarse, hacer introspección todos los días y crecer en Cristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, Jesucristo. Ese es el principal fundamento que tenemos que tener, la piedra angular de nuestro edificio. ¿Ya? Entonces, y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, heno, hojarasca, madera, usted ya le pone lo que quiera. Si usted quiere ponerle basura, le puede poner basura. No le ve muy bonita la basura a una piedra bien fina. Se le ve bonito el oro, la plata y las piedras preciosas, que son tres cosas que yo podría edificar. Pero también le puede poner encima cosas que después el fuego llega y las quema. Pero cuando el fuego viene, el fuego de la prueba, el oro y la plata y las piedras preciosas no se van a quemar, se purifican. Pero todo lo otro que usted le pone, que parece bueno, viene el fuego y lo quema. Por eso muchas veces pasamos pruebas, para que toda esa basura que a veces creemos que sirve, delante de Dios hay cosas que no sirven para nada. Bueno, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:10. Está hablando de los héroes de la fe y hablaba de unos que estaban esperando la ciudad que tiene fundamentos, Jerusalén la celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es que todos somos, ya en otro ámbito, somos piedras y formamos una ciudad. Pero de eso no vamos a hablar, estamos hablando de nosotros, de cada uno de nosotros, ¿cierto? Que debemos tener un código de vida. Pero el arquitecto que nos forma a nosotros, el verdadero arquitecto, pues es Dios. Él pone arquitectos, Pedro, Pablo, ellos hablan de eso. Bueno, y los maestros que te haya puesto el Señor. Punto 3, el código de vida, principios. Principios basados en los fundamentos. El primero es reglas basados en principios, el segundo es principios basados en fundamentos, ¿cierto? Y aquí estamos hablando ya del código en sí, que es el corazón de esta palabra, que son en el anterior estamos hablando de los fundamentos y del fundamento, y aquí estamos hablando de los principios, que están basados en el fundamento, que es Cristo. ¿Ya? Póngame cuidado esto. Hay 3 principios que Dios me dio a mí, y de ahí saco mis reglas.
3 principios y un propósito. Primer principio, autoridad. Segundo principio, servicio. Tercero, disciplina. Y el propósito de esos 3 es tener unidad. Unidad, trabajar en equipo. La autoridad es sujeción a Dios y a la autoridad delegada. Segunda Crónicas 20:20 dice, Josafat les dijo, vean, muchachos, crean a Dios y estarán seguros, pero crean a los profetas y serán prosperados. Se refería a que la autoridad es Dios, pero también pone autoridades acá, que lo representan a Él. Servicio, trabajo para Dios en lo que sea, voluntariamente, bajo autoridad. Usted puede servir y ser un desobediente, no le sirve. Sirva a Dios en el trabajo que hace y obedezca a la autoridad que tiene ahí, o a la autoridad que tiene en la iglesia, o en el trabajo, en lo que sea, el jefe. Pero sirva como para Dios, no para Él, sino para Dios. Y respete la autoridad. Eso es tener respeto a autoridad y servicio. Disciplina es hacerlo con amor, con compromiso y con continuidad. A veces respetamos la autoridad, servimos, pero no tenemos disciplina. Y muchas veces tenemos disciplina, pero nosotros no somos servidores y no respetamos la autoridad. Son 3 que tienen que estar ligadas. Y esas 3 nos llevan a una cosa que llama la unidad. Salmo 133:1. Miren qué bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cómo vamos a habitar con personas que no tienen nuestros mismos principios? Yo trabajo en una empresa y llego más temprano, pero entonces yo trato de ayudar en la parte que me toca, pero veo que hay gente que pasa por la empresa y ve una basura en el piso y no la recoge porque él no es basurero ni limpiador de basura. Sorry contigo, pero si tú amas la empresa, deberías hacerlo. Y si todos hacemos eso, si todos respetamos la misma autoridad, si todos servimos bajo autoridad, si todos somos disciplinados y comprometidos, estamos en la perfecta unidad de Dios. Y más si somos iglesia. Si somos familia, aquí todos hacemos algo. Aquí no es que bueno, usted hace, el otro hace. No, nosotros no dejamos la carga en una sola persona. Todos nos ayudamos. Y esa se llama la tierra prometida, donde puedes apropiarte de lo tuyo cuando trabajas en equipo, bajo una misma autoridad que es Dios, sirviendo a Dios y disciplinado. También para Dios, porque se llamaban discípulos. ¿De dónde viene la palabra discípulo? Disciplina. Y la primera disciplina es la espiritual. Orar, adorar a Dios, leer la Biblia, buscar al Señor y amarlo. Adorar no es tocar guitarra, adorar es entregarle el corazón. Si estamos así, tenemos un equipo así, una familia, una empresa, una iglesia, un grupo de alabanza, cualquier cosa que sea equipo, debemos tener estos principios claros y vivirlos todos, porque usted no puede cargar. Eso del yugo desigual se aplica para todo. Yo he formado grupos de alabanza en las iglesias y muchas veces 5 llegan temprano y 3 llegan tarde. Los que llegan temprano hacen oficio, unos sí y otros no. Los otros llegan tarde, pero entonces conectan la guitarra y tocan. Nunca limpiaron una silla, organizaron nada. Y eso llama un yugo desigual, porque yo estoy cargando y ellos no. Yo viví muchos procesos y a veces yo mismo me tuve que retirar de lugares donde yo sentía la carga de Dios literal y nadie estaba cargándola, ni espiritualmente. Entonces dije, no, yo tengo que sentarme un tiempo porque tengo que administrar mi vida para Dios y sembrar donde pueda recoger también. Bueno, dice acá en Génesis 11:6, estaban construyendo Babel y Dios dijo, he aquí el pueblo es uno. Imagínense, estaban juntando los malos, pero están en unidad. Todos tienen un lenguaje. Póngale cuidado, todos deben tener un lenguaje. Han comenzado la obra y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Están haciendo algo muy malo, que era una torre, Babel, es que para alcanzar el cielo. Y se juntaron con el mismo lenguaje, con las mismas palabras, eran uno. Eso en el lado negativo, pero es un principio que Dios vio. Si eso fuera en el lado positivo, Dios diría, uy, son uno, me quieren adorar, tienen un mismo lenguaje, nunca van a desistir. ¿Ves? Porque están en perfecta unidad, porque están bajo autoridad, porque todos sirven con el mismo amor y porque son disciplinados. Cuando llegó el Espíritu Santo a Pentecostés, ellos vivían en el aposento alto, vivían juntos. Es un ejemplo, no es que tengamos que vivir juntos. Tenían todas las cosas en común. Unas cosas muy tremendas de la iglesia primitiva, muy lindas. Pero ahí vino el Espíritu Santo. Porque le pareció bueno y delicioso al Padre que estaban habitando, no estaban juntos. Usted puede estar con alguien y estar lejos. Y alguien, amigo suyo, puede estar muy lejos y estar unido con usted. Funciona así. Punto 4, somos uno. Yo y el Padre uno somos, Juan 10:30. Juan 17:11, para que sean uno, así como nosotros somos uno, ¿ves?
El ejemplo de ser uno es el Padre y el Hijo. Cuando hicieron al hombre, dijo, hagamos. El Padre dijo, hagamos. ¿Ves? Si el Padre trabaja en equipo, ¿por qué tú no trabajas en equipo? ¿Por qué no trabajamos en equipo si el Padre trabaja en equipo? Y ahí la lección. Para que todos sean uno, como tuvo Padre en mí y yo en ti, para que sean uno en nosotros. No uno de cualquier manera, en nosotros, dijo. O sea, tenemos que reconocer que en el Hijo está el Padre, que ellos son uno y que ahí en ellos seamos uno. ¿Ve? Siendo uno solo, eso fue Juan 17:23. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan que se llama Jesús, ¿cierto? Mire, pues todos somos un cuerpo, formamos un cuerpo. Pero así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Cristo es un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Es un solo cuerpo. No podemos decir que los hermanos de allá y los que están allá y los que creen allí, los que creen allá, todos los que tenemos estos principios creemos en Dios, incluso los que están más flojitos, los que estamos menos, los que estamos más, todos somos el mismo cuerpo, los que creemos en Jesús de corazón. Dios nos mira como uno y le da tristeza porque no estamos unidos, sino que estamos discutiendo por cosas que no deberíamos. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, Gálatas 3:28. Todos somos uno en Cristo. ¿Quién es el fundamento? Cristo, ¿cierto? ¿Quién es la piedra angular? Cristo. ¿Qué reglas tienes tú en tu vida que bases en los principios que te dije o los que te muestre Dios basados en la palabra, que están basadas en el fundamento? Hay de los fundamentos, pero es el fundamento. Los fundamentos, seguramente Cristo tiene muchas formas de mostrarse como fundamento, pero es el único fundamento, es Él. Podemos decir los fundamentos de la ciudad, claro, pero cuando dice fundamentos es Jesús, Él es el único. Se puede mostrar como varios fundamentos, pero Él es la única piedra angular, es el único en el que nos basamos. Encima de ese fundamento yo pongo los principios, los inspiro en Él, y los principios que pueden ser los mandamientos, si quieres, mandamientos de Dios, aunque Él dijo que con uno cumplíamos todo, tú sabes cuál es, o si no estudia la palabra de Dios para que sepas cuál es, no va a hacer la tarea por ti. Después ahí saco yo las reglas. Llegar temprano, bueno, al llegar temprano tiene que ver con ser disciplinado, perfecto, pero soy disciplinado porque quiero servir bajo autoridad, bueno, listo, y quiero promover la unidad, estoy en lo que es, y no tengo malas intenciones, ¿ya? Quiero cerrar con esto porque esto fue muy corto, pero muy interesante. El código de vida te da vida. El código de vida es la palabra de Dios. Las reglas de mi código personal de vida están basadas en el código de vida que Dios puso ahí, que tiene a Cristo como fundamento. Yo te estoy enseñando como un niño chiquito, pero ahí tiene que ser. Las cosas de Dios son sencillas, pero Jesús era claro para enseñar todo bien detallado. Ese fundamento que es Cristo, que está en el código de vida, que es toda la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo, me revela unos principios. Yo te dije los que yo tengo, los 3, y el 1 al que me lleva, que es la unidad. Te dije los 3, y de ahí saco mis reglas. Y si las tengo que escribir, las escribo. Pero es tenerlas claras para cumplirlas por amor, por principio, por fundamento, y no por regla sencilla y vacía. ¿Ya? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Ves? Está viva la palabra, se mueve. Por eso es que los principios salen de ahí y las reglas se mueven ahí. Y más cortante que toda espada de los filos, ¿ya? Y también dice, eso fue Hebreos 4:12, también dice 1 Pedro 1:22 o 23, por la palabra de Dios que vive para siempre. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Si yo estoy aferrado a esa palabra, soy ese árbol, ¿ya? Ese árbol. ¿Qué reglas tiene el árbol? Tiene principios. Toma el agua, o sea que ya interiorizó, y de ahí le salen las reglas, porque los árboles no son iguales todos. Podemos comparar las reglas como las hojas de cada árbol diferente, bueno, no sé, haz la comparación que tú quieras. Quiero que entiendas esto. El código de vida consiste en reglas basadas en principios, las cuales se basan en fundamentos.
Y el fundamento es Cristo, que es la roca o la piedra angular. ¿Ves? No creas que Cristo ese título se lo ganó por bonito. No. Él vino de allá. Estaba en el trono, sentado muy tranquilo. Vino y se volvió semilla. Se metió en el vientre de María. Recibió los genes de ella y los de el Espíritu Santo, o los del Padre, mejor dicho. El Espíritu Santo fue el que lo trajo. Creció como un niño y cuando tenía 12 años empezó a tener conciencia de que él no era un ser humano, sino que tenía una genética del cielo. Y allí a los 12 años, cuando habló con los maestros de la ley, ellos también se dieron cuenta que había algo extraño en él. Bueno, pero él también escuchaba y aprendía. Tenía que aprender cosas de acá para poder llevarnos al cielo. Le tocó venir a la tierra y abrir un puente. ¿Ya? Ese fundamento que es Él. Él es el fundamento. Toda su vida es nuestro fundamento. Y de ahí sacamos los principios para sacar las reglas. Ya lo entendiste. El código de vida te da vida. Si quieres hacer una lista de reglas basadas en estos principios que te di, perfecto. Pero cúmplelas. No la del gimnasio. Este año voy a bajar de peso. El lunes voy al gimnasio. Paga el mes del gimnasio y no vuelve, va 2 días y ya dice, estoy muy cansado. Hermano, muy sencillo, si quiere no gaste la platica. Levante todos los días y camine. Si no caminó 3 días, caminó 2, pero hizo algo y empieza a caminar. Y ahí está cumpliendo una regla basada en un principio, porque si cae un aguacero, entonces ya no cumplí. No, qué cosa tan horrible, no. Tú tienes la intención, ahí está el principio. Entonces en la casa, haga sentadilla, hermano, o camine, no sé. El punto es el principio, es lo más importante. Cuando tú pongas unas reglas en algún lugar, empresa, trabajo, colegio, que sean bajo los principios, porque si no, no va a haber misericordia cuando alguien se equivoque. ¿Ves? Lo que pasa. Entonces, te sigo contando la historia para despedirme. Si Jesús se bajó del trono, vino a la tierra, después de que creció y se volvió hombre y crecía en sabiduría y en conocimiento, dice la Biblia, cuando cumplió los 30, le llegó la hora. Fue al Jordán y Juan lo vio, se bautizó, se hizo bautizar por un hombre que le dijo, yo no lo puedo bautizar porque usted es el Hijo de Dios, no, yo necesito ser legal en esta tierra. Entonces se bautizó y después el Espíritu Santo, como estaba tan lleno, no se lo llevó a hacer milagros, sino que lo llevó al desierto con una sola o con un solo propósito, para ser tentado por el diablo. Y cuando pasaron 40 días de hambre, entonces ahí sí vino el diablo, no vino antes. Cuando ya lo vio con hambre, ahí sí vino. Y le ofreció comida. Pero como Jesús estuvo con el Padre en ese tiempo y con el Espíritu Santo en el desierto, escuchando, quién sabe qué habría escuchado 40 días y 40 noches, solo dedicado a eso, sin celular, sin nada. Pues imposible que tuviera celular, pero es un chiste para que entiendas. 40 días y 40 noches. Quién sabe si dormía poquito, dormía mucho, no sabemos nada de ese tiempo. Nadie lo sabe. El caso es que allá se le apareció el mismísimo y él le dijo, un momento, la palabra dice, porque el diablo sabe la Biblia y él también sabe predicar, que no solo de pan vive el hombre, sino que de la palabra que sale de la boca de Dios. Y así fue tentado 3 veces hasta que ya se desapareció. Y él lo paró y le sacó la palabra de Dios también. Hay que leer la palabra, porque el diablo se la sabe, pero usted no se la aprenda de memoria. Entiéndala, interiorícela. Los principios se interiorizan. ¿Ya? De eso se trata. El árbol absorbe la tierra, el agua de la tierra, por medio de la raíz, la luz del sol por medio de las hojitas. ¿Ves? Y no solo eso, sino que el aire lo beneficia y él produce aire también. Beneficia a toda la tierra. Entonces, ese es el punto, que es Jesús el fundamento, entender todo lo que él hizo para después morir en una cruz voluntariamente, lavarle los pies a los discípulos, morir en una cruz por ti y por mí, y después bajar al abismo, resucitar, subir acá y volver a subir al cielo, a sentarse allá. Mandar al Espíritu Santo para que yo tenga conocimiento. El Espíritu Santo te va a guiar a crear las reglas que yo te digo, personales, que son tu código de vida basado en el código de vida de Dios, que es la palabra de Dios, basado en principios, que ya te los dije cuáles eran. Puedes escuchar esta predicación en YouTube mañana mismo.
y basada en el fundamento que es Jesús. No hay otro fundamento. El único camino al Dios verdadero, que es el Padre, el único Dios que es Padre, que los otros son falsos, es Jesús. Y Él te da el Espíritu Santo. Haz una oración conmigo que dice: Señor Jesús, repite, te abro la puerta de mi corazón, te pido que entres, que lo llenes, que me des tu vida, yo te doy la mía, te reconozco como mi Salvador, gracias por morir en una cruz, me arrepiento de todo lo que haya hecho y te pido que me dejes entrar al cielo, que pueda ver al Padre, pueda orar en tu nombre y recibir al Espíritu Santo para que me guíe. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, no te inscribiste en una religión, sino que ahora tienes un amigo que quiere ser tu amigo, quiere confiarte cosas. Habla con él, habla con el Padre. Papá, aquí estoy, yo te amo, papá. Ese señor ahí en internet dijo que tú me oías y hacía esta oración de corazón, que se comenzaba con mi boca y creyera con mi corazón. Hábleme pues, papá. Y yo le digo que Dios le va a hablar. Dios habla con la palabra de Dios, con su palabra, habla con situaciones, con amigos, con películas, Él habla como quiere. A veces hasta con sueños, pero los sueños no son la palabra de Dios. Hay que llevarlos a la palabra y orar para entenderlos, o buscar a alguien que los pueda entender con la palabra de Dios. Ya. Quiero despedirme, darte las gracias, que entiendas este tema tan interesante que llama código de vida. Necesita un código de vida. Recuerde que la palabra, si no tiene Biblia, descárguenla en el celular o cómprese una bien linda y la lee todos los días. Le hace los salmos. Yo recomiendo leer en este orden, si quieres. Primero el Evangelio de Juan. Después todas las epístolas de Juan, 1, 2 y 3. Después te lees todos los evangelios. Y de ahí para adelante ya puedes leer de pronto Romanos, Hechos, libros más sencillos de entender de la palabra de Dios. Apocalipsis todavía no. Y cuando ya tengas unos libros del Nuevo Testamento un poquitico bien estudiaditos y leídos y digeridos, te vas al Antiguo y ya puedes leer Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Es que también, si te gustan las historias y Dios te va a hablar, Génesis es maravilloso, ya empiezas a leer. Pero primero no leía Juan, pues por lo menos a mí me pasó a mí. Si te gusta ese orden, lo puedes hacer, y si Dios te muestra otro, está bien. Yo quiero orar por ti porque ya nos vamos. Padre, te doy gracias por este tiempo, oro por los que están viendo en diferido y en directo, y te pido que toques sus corazones, y te pido, Señor, que hagas tu voluntad en ellos. Si hay alguna necesidad de salud, de negocios, alguna enfermedad, Señor, si hay cualquier cosa, alguna falta, Señor, algún pecado sin confesar, cualquier cosa, Señor, arréglate con ellos, Señor, reconcíliate con el Padre hoy. Abre tu boca y pídele perdón, tú y Él nada más. Si estás enfermo, declaro que ahora estás sano de cualquier dolencia, dolor de espalda, dolor del corazón, músculos, huesos, cualquier contaminación, cualquier virus, cualquier bacteria, en el nombre de Jesús la echamos fuera. Padre, toca los corazones tristes, heridos, consuela, muévete, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque sé que tú nos escuchas, Padre. Dejamos este tiempo en tus manos y te agradecemos por estar aquí presente en estas palabras que tú mismo has inspirado. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros, y gracias, Jesús, por morir en una cruz. Amén. Mi amigo, te dejo. Gracias por estar aquí. Ahí aparece Papá Dios Church. Aquí está, con el dedo lo estoy señalando, en todas las plataformas: Instagram, Facebook. Estamos en, se me olvidó el otro, TikTok. Ahí está. Ahí puedes encontrar reels, predicaciones, sobre todo en YouTube están todas. Dice @el somos uno, donde está todo. Y Papá Dios Church es nuestra comunidad virtual, donde predicamos cada 8 días, algún día a la semana. Pero todo en diferido está en YouTube. Listo. También hay un espacio que llama Evangelio Científico, que también está en YouTube, pero es un tema de TikTok. Y también hay una serie que te podría interesar que llama Sanidad Interior. Son 4 predicaciones que habla de sanar por dentro. Algo te puede servir. Yo sé que sí. Dios te bendiga. Si me quieres seguir bien, si no me quieres seguir, sigue a Jesús, que Él te puede dar más cosas que yo.